Vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios para dar comienzo a esta mañana en este mensaje. Oremos. Padre, nuevamente estamos delante de su presencia como un solo cuerpo en Cristo, Padre. Estamos, Señor, para honrar y glorificar su nombre, para exaltar y bendecirlo, Señor, a través de los cantos, a través de esta alabanza y adoración, Padre. En este momento nos ponemos en sus manos para que usted obre a través del mensaje que usted puso en mi corazón, Padre, el cual me gusta compartir, Señor, pero como primero, Señor, que Él pueda ministrar mi vida, Señor, para yo poder compartirlo, Señor, a la iglesia, a su pueblo, Señor. Para que me ayude en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esta mañana, mis hermanos, quiero hablarles de una mujer que persistió, que va de acuerdo al título que en un momento más nos pondrán en pantalla. Bueno, esta persona por nombre llevaba Gertrude Ederle, conocida también como Trudy. Su fecha de nacimiento fue el 23 de octubre del año 1905. Ella nació en la ciudad de Nueva York, en el país de Estados Unidos, pero ella provenía de una familia de inmigrantes alemanes. Siendo, dice, ella pequeña, contrajo el sarampión. Esto le llevó a afectar sus dos oídos, y los médicos le advirtieron diciendo que ella no podía tomar a lo mejor este buen hábito de la natación por su problema. Pero ella, en contra de ese consejo dado por los médicos, ella consagró su vida a este deporte y aprendió a nadar en las piscinas públicas de su barrio, y en los veranos se iba a Nueva Jersey. Cuando ella era ya adulta, en el año de 1924, ella fue a las Olimpiadas de Francia, donde trajo consigo medallas, entre ellas unas de oro. En el año 1925, Trudy tuvo la idea de cruzar a nado el Canal de la Mancha, una región del Océano Atlántico, dice, situado entre Francia e Inglaterra. Fue su primer intento, pero como el mar estaba demasiado agitado, no tuvo éxito. Para ese entonces, solo 5 hombres habían conseguido cruzar a nado el Canal de la Mancha, pero ninguna mujer lo había intentado. Dedicada y perseverante, Trudy siguió entrenándose para lograr su objetivo, así que en el año 1926 regresó a Francia para poner a prueba sus límites, una vez más ante una duda generalizada de que una mujer pudiera lograr tal hazaña. Y con bandera roja, es decir, bandera roja es que había oleaje alto, había tormentas tropicales o eléctricas, quizá presencia de medusas, tiburones u otros agentes contaminantes. A eso se refiere la bandera roja. Dice que ingresó al mar en condiciones desfavorables. Y cuando ella ingresó a este lugar, mis hermanos, dice que partió de Cabo Gris-Nez, cerca de la ciudad francesa de Calais, el 6 de agosto, con la piel cubierta de grasa de oveja y vistiendo un traje especial de 2 piezas que ella misma había diseñado. Nadó en las aguas heladas y agitadas hasta Dover, en Kent, Inglaterra, completando la travesía en 14 horas y 31 minutos. La distancia entre las dos ciudades era de 32 kilómetros, pero debido al mal estado del mar, la joven de 20 años acabó nadando una distancia mayor, por lo que la longitud de su travesía a nado fue de 56 kilómetros. Trudy fue la primera mujer en cruzar el Canal de la Mancha nadando, cumpliendo ese objetivo, y batió el récord mundial masculino de la época del argentino Enrique, con una diferencia de 1 hora 59 minutos, y durante 35 años siguió siendo la plusmarquista femenina. A su regreso, Trudy a Nueva York la recibieron con un desfile público por las calles de la ciudad, y el entonces presidente de los Estados Unidos, llamado Calvin Coolidge, le llamó la mujer chica americana, la mejor mujer chica americana. Trudy hizo una gran gira nadando profesionalmente, pero en el año de 1933 sufrió una grave lesión en la espalda y puso fin a su carrera en el agua. Se convirtió en diseñadora de modas y también creó técnicas innovadoras para enseñar a nadar a personas con discapacidad auditiva, ya que terminó siendo ella sorda.
En el año 2003, a los 98 años de edad, falleció dejando tras de sí un legado inspirador como la reina de la ola. Este es el motivo por el cual, mis hermanos, a raíz de este acto verídico, he titulado este mensaje: persiste en tu vida cristiana. No estoy diciendo persiste en la vida, estoy diciendo persiste en tu vida. Es a título personal, es a título de dueño, mis hermanos, el persistir. Y aquí viene mi propósito de este mensaje, escúchelo. Quiero hacerle dos preguntas. La primera de ellas: ¿cómo estás persistiendo día a día en tu vida cristiana? ¿Cómo estás persistiendo? ¿Estás dejando cada día los pecados? Dos, mi siguiente pregunta: ¿qué legado estás dejando de ti en la vida de las personas que te conocen? ¿Qué legado estás dejando de ti en la vida de las personas que te conocen? Esto me lleva entonces a mí a tres enseñanzas de cómo persistir en la vida cristiana en este mundo. Tres enseñanzas. El primer punto de ellos, mis hermanos: persiste despojándote en la carrera de la vida. Cuando hablamos de una persona como la que hace un momento yo les leía de Trudy, ella tenía que dejar muchas cosas, y de la misma manera toda persona que está miscuida en un área deportiva en específica, esa persona lleva una vida de disciplina. Eso es lo que corresponde, una vida de disciplina. De esta misma manera debe de ser en la vida de todo cristiano. ¿Llevas disciplina en tu vida cristiana? Hay muchos que llevan disciplina en su vida personal, incluso hasta de lo que comen. Cuidan su alimentación, algunos por cuestiones de estética, algunos por cuestiones de salud, pero hay una disciplina. Pero aquí lo que a mí me quiere llamar la atención es que si yo llevo una disciplina en mi vida cristiana, muchos la llevamos, nuestra vida de disciplina cristiana, cuando estamos en nuestro primer amor, hermanos. Pero no me estoy refiriendo a un amor que cuando conociste a tu novio, a tu novia, a tu esposo, no. Me estoy refiriendo a tu primer amor hacia el Señor. Porque cuando tienes tu primer amor, estás tan entusiasmado, tan animado de querer dejar todas las cosas que te hacían mal en tu vida personal, por querer agradar a Cristo. Entonces, mis hermanos, necesitamos llevar esa vida cristiana en nuestro primer amor y mantenernos no solamente un tiempo, sino toda una vida, o dicho de otra manera, en toda nuestra carrera. En toda nuestra carrera. ¿Cómo debe ser la vida de un deportista? Sea cual sea el género en el cual está inclinado, ¿sí? Pues debe llevar una vida de disciplina, debe de llevar un plan de nutrición, consumir proteínas y carbohidratos, intensificar la hidratación, entrenar al aire libre y tener una conexión emocional entre los compañeros. 5 cosas importantes, ¿no? Ahora pregúntese usted, ¿cómo es su inicio de cada día? Porque la vida cristiana se debe tener una meta. Y usted no debe andar por los senderos de la vida despreocupado. ¿Cuál es nuestra meta de nosotros? La meta es la semejanza con Cristo. Todo deportista tiene una meta, tiene un propósito, tiene un objetivo y lo debe de cumplir. Para aquellos que fueron a las Olimpiadas era llegar ahí. Y aunado a ello, a lo mejor, traerse una medalla consigo. Pero para nosotros, el caminar, el llevar una vida de disciplina, es que nosotros podemos llegar a la semejanza del hermano que está al frente o está al lado. No, en ninguna manera, hermanos. Nuestra meta, nuestra semejanza es con Cristo. Y al final entonces del día preguntémonos, ¿cuánto he avanzado? ¿Cuánto he avanzado para yo parecerme cada día más a Cristo? ¿Qué es lo que exhortaba el apóstol Pablo cuando él comenzó sus viajes misioneros, cuando comenzó a sembrar iglesias, cuando comenzó a abrir entre los gentiles la obra misionera?
Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Cuánto he avanzado yo en la semejanza con Cristo? Preguntémonos. A lo mejor muchos pensaremos, yo tengo un día de convertido, pero otros diremos, tengo 40 años de convertido. ¿Y cuánto he avanzado en mi vida en la semejanza con Cristo? Hebreos 12:1 nos dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto me lleva a mi primer subpunto: persiste en la nube de testigos. Hermanos, este camino, déjeme decirle que usted no es el único que lo está recorriendo. No es el único que lo está caminando, no. Dice Clemente de Alejandría: una multitud innumerable encima de nosotros, cual nube santa y transparente. Eso decía Clemente de Alejandría. Pero ¿qué nos dice el libro de Hebreos, mis hermanos? Dice ahí que hay una gran cantidad de testigos de que ellos también recorrieron el camino que usted y yo estamos recorriendo. Y para que me lo entienda, Hebreos 11:4, les voy a leer prácticamente varios versículos cortamente. Dice: por la fe Abel, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué estaba haciendo Abel? Ofreciendo algo que, este es un testigo, mis hermanos. Y la manera que él estaba haciendo lo mejor delante de su hermano Caín. No, absolutamente no. ¿Para quién estaba agradando? Para Dios únicamente. Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Este es otro testigo más, hermanos. Versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Testigos, mis hermanos. Estos hombres son testigos. ¿Usted lo puede creer esto? Claro que sí. Debería decirme que sí. Son testigos que anticipadamente ya nos antecedieron en el camino, y hace demasiado tiempo. Pues eso es una probadita de estos testigos de Jesucristo, hermanos. Pero le dejo de tarea, lea todo el capítulo 11 de Hebreos y se dará cuenta de cuántos hombres en obediencia que son testigos, esa grande nube de testigos que tenemos que sirvieron al Señor. Y si tiene el tiempo de su vida, lea toda la Biblia y encontrará una gran diversidad de hombres que caminaron y que son esa grande nube de testigos que tenemos como evidencia, mis hermanos. Pero ahora se la pongo más en corto y más en cerca, mis hermanos. ¿Hay alguien que usted conozca y que le tocó ver su estilo de vida de esa persona? ¿Y que su vida fue una carrera? ¿Y que fue testigo? El año pasado yo les puse un video de este pastor llamado Charles Stanley. El año pasado falleció a una edad muy avanzada. Ese también es un testigo. Su vida fue irreprensible, mis hermanos. Fue irreprensible, y esos también son testigos que nos antecedieron. Y nosotros en este caminar también estamos llevando ese camino con el propósito también de ser testigos, hermanos. De ser testigos. No estamos aquí simplemente para decir, voy a pasar el tiempo, no, hermanos. Despertemos espiritualmente. Veamos cuáles son nuestras disciplinas que estamos tomando en nuestra vida. Veamos cómo estamos delante del Señor. Aquí la Biblia nos narra esta grande nube de testigos. También me dice, mis hermanos, que nosotros debemos de persistir despojándonos de todo peso y todo pecado. Un corredor, para poderse quitar su pesadez, ¿qué hace? Y una pesadez, cuando aumenta de masa, debe ser a través de una dieta, mis hermanos, que lo disciplina. Pues de la misma manera debe ser en la vida propia. ¿Qué es lo que debo de quitar de mi vida que me está estorbando? Todo deseo carnal, todo deseo mundano, sea adentro o sea afuera, mis hermanos. ¿Dónde cree usted que inicia todas las cosas que yo hago mal? Adentro.
y en mi corazón. ¿Y dónde termino haciéndola? Pues yo físicamente, porque son mis concupiscencias, mis deseos desordenados, y yo termino haciendo el pecado. Y les pongo un ejemplo, Marcos 9:42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Versículo 43 de Marcos 9, escúchenlo. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. ¿Qué me está diciendo? Yo debo de persistir despojándome de todo peso y de todo pecado. Despojándome. Entonces, si para mí, hermanos, mi mano me es ocasión de caer, me dice córtala. Ahora, no se lo tome literal. Si su mano le está ocasionando problemas, retírela de ese lugar. ¿En qué sentido? Si para mí me invitan a un lugar y en vez de decirles yo en una reunión, ¿quieres un trago? Y yo le puedo decir que no, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el trago y lo voy a tomar y lo voy a consumir. Evita tu mano de ese lugar, porque no la puedes controlar, porque te gana más el deseo. ¿Qué me dice entonces a mí el versículo número 45? Si tu pie te fue de ocasión de caer, córtalo. ¿A qué lugares vamos a veces que no son de edificación? A veces vamos a visitar a personas que estando ahí a lo mejor las pláticas no son de las mejores. Evita, desvía tus pasos para ir a aquel lugar y mejor vete a lo mejor a la iglesia. Necesitamos quitar, hermanos, despojarnos de todo peso. Dice el versículo 47, si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. A lo mejor quien tiene más problemas con la mirada son los varones, hermanos. Somos los varones. Pasa una mujer atractiva y ¿qué hace el varón? La barbe de pies a cabeza, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Córtalo. No te lo vas a sacar, ¿verdad? Retira tu mirada de ahí, voltea hacia otro lado. Hermanos, a eso nos invita. Despójate entonces del pecado que te está ocasionando. Otro ejemplo, mis hermanos. Marcos 10:46, la parte B dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, se refiere a Jesús, dice una gran multitud, dice, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, deteniéndose, y se mandó a llamarle, y llamaron al ciego. Y el ciego entonces dice, él entonces, arrojando su capa, ¿qué estaba haciendo el ciego? Despojándose. ¿Qué estaba quitando de él? El peso. Hermanos, para ese entonces, una persona, y sobre todo un ciego, el traer su capa era que si donde le agarraba la noche, ahí permanecía. Y la capa era un medio de protegerse del medio ambiente, ya sea del frío o del calor, hermanos. Pero ¿qué hizo él cuando le mandó a dar Jesús? Se despojó, quitó todo peso. La capa le estorbaba en ese momento, y para que la dejara la persona en esa condición no era fácil, mis hermanos. ¿Qué necesitas despojarte tú? ¿Qué peso necesitas quitarte de ti mismo? ¿Qué pecado necesitas quitarte? ¿Qué peso? ¿Qué hizo el ciego entonces? Arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué le quitó Jesús en ese momento? Su pecado. Él despojó su capa, que quitó el peso, pero Jesús le quitó su pecado. Hermanos, persistamos en dejar nosotros todo peso y todo pecado. Entonces nosotros necesitamos persistir con paciencia. Dice el dicho: no por mucho madrugar amanece más temprano, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos? Paciencia. ¿Qué dijo Napoleón Bonaparte? Vísteme despacio que tengo prisa. ¿Sí? En otras palabras dice: con calma, con paciencia en los momentos más apremiantes. Eso estaba diciendo Napoleón. ¿Qué nos enseña a nosotros, mis hermanos?
que cada uno de los apóstoles corrió con paciencia, ¿sí?, la carrera. A algunos les tocó partir pronto. ¿A quién le tocó partir pronto, mis hermanos? ¿Usted recuerda a Jacobo, conocido como Santiago? A él le tocó correr la carrera muy pronto y tuvo que partir, mis hermanos. Pero hay algunos otros que tuvieron mucho más paciencia, pero no fue voluntad propia, eran los planes de Dios. Hechos 12:1 dice: y en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a alguno de las iglesias para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y otro, el discípulo amado, dice que le tocó correr con paciencia hasta el término, hasta el mismo Jesús le dijo de él en Juan 21:20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo amado. ¿Quién era el discípulo amado? Juan, ¿sí?, a quien Jesús amaba, ¿sí? Y le dijo esto, mis hermanos. 21. Cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús: ¿y qué de este? Refiriéndose a Juan. Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga aquí a ti, sígueme tú y nada más. Hermanos, nosotros necesitamos correr con paciencia. Jacobo se fue inmediatamente después de Jesús, pero Juan dijo que permanecería hasta el final. ¿Qué me dice el versículo 24 de mismo Juan 21? Este es el discípulo, está hablando mismo Juan, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Hasta cuándo se quedó Juan, hermanos? ¿Cuánto tiempo tuvo que correr con paciencia la carrera? Hasta el final, mis hermanos. ¿Quién escribió el libro de Revelaciones? Juan, exiliado en la isla de Patmos. ¿Cuánto sufrió Juan? Demasiado. Demasiado, hermanos. Lo echaron a un caldero hirviendo en aceite, mas sin embargo no murió. Tuvo que permanecer solo en una isla, ahí atado con un grillo, y ahí el Señor le permitió escribir el libro. Esto me enseña que nosotros debemos de persistir, mis hermanos. Debemos de persistir, debemos de correr con paciencia mientras estemos en este mundo. Usted y yo somos solamente aquí peregrinos y extranjeros. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Algunos nos iremos más pronto, otros después, pero somos peregrinos y extranjeros mientras estemos aquí. Lo importante es que nuestra confianza en Cristo Jesús no nos falte, hermanos. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, ¿en quién debe de estar mi mirada en todo este tiempo? En Cristo Jesús, hermanos. ¿Qué me dice Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo que Él mide en nosotros? La fe, mis hermanos. Esto me lleva a mi segundo punto. Persiste en la carrera de la vida cristiana. El apóstol Pablo, cuando le escribió a la iglesia de los Corintios, él hace una analogía, o en otras palabras, una semejanza. Los corintios querían tomarse las cosas quizá no con esa calma, donde nadie o nunca había llegado a mantener una autodisciplina. Yo hace tiempo atrás, no hace mucho, predicaba que en la iglesia de los Corintios había muchos pecados, hermanos, como a lo mejor en las iglesias de la actualidad, pero ellos no querían, mis hermanos, la autodisciplina, no querían mantenerse, como muchos de los que estamos aquí, que nos decimos ser cristianos, pero no nos esforzamos en nuestra vida cristiana. En muchos hermanos, desafortunadamente, a ojos abiertos podemos ver que no han crecido, que siguen ahí estancados como niños espirituales, hermanos. Y se puede ver porque para nada se esfuerzan en querer venir a la iglesia. ¿Ustedes creen que el venir esporádicamente usted está agradando a Dios? Eso no le agrada a Dios. ¿Qué es lo que le impacta? ¿Cómo impactar su vida a Dios? Que usted sea obediente, que usted entregue su vida verdaderamente a Él. Eso es lo que va a impactar a Dios, hermanos. Una entrega total y absoluta a Dios. Dice 2 Timoteo 2:5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Esto nos exhorta a que luchemos legítimamente, hermanos, verdaderamente.
Así es como usted y yo debemos de luchar. Por esa razón el apóstol Pablo emplea esa figura atlética, que deberían de entrenarse, ¿cuánto? Intensamente, mis hermanos. ¿Saben cuánto se preparaban en aquellos entonces para los Juegos Olímpicos esa gente? 10 meses se preparaban. Ellos simplemente para recibir una corona de laurel, y esa corona de laurel al paso del tiempo se secaba y se desbarataba. Pero ellos se esforzaban por eso, se ejercitaban. Ahora, esta sería la pregunta personal, mis hermanos. ¿Persistes tú? ¿O cuánto tiempo más te debes esforzar como cristiano? ¿Cuánto tiempo te debes esforzar ahí persistiendo en las cosas del Señor? ¿Cuánto tiempo? Muchos simplemente se esfuerzan un día porque dicen, ahora sí voy a cambiar, las cosas van a ser diferentes. Un día, una semana y después volvemos a ser la misma persona de antes. Dice 1 Corintios 9:24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? En las Olimpiadas todos ahí estaban 10 competidores, todos corren, sí, pero uno solo se lleva el premio. Me dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Corred. Verdaderamente debes de correr. Entonces, ¿cómo debe de ser tu autodisciplina? ¿Cómo debes de esforzarte tú cada día para correr y llevarte el premio? ¿Cómo? ¿Cómo está tu autodisciplina? Yo te preguntaría, en este momento, debes orar siempre, hermanos. ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Cuánto tiempo oras con el Señor? ¿Cuánto tiempo pasas hablando con el Señor? ¿Cuántos oraron los 7 días de la semana? Y no una oración de 1 minuto, hermanos, un tiempo con el Señor, donde puedas mostrarle tu lado flaco y débil y decir, Señor, esta es mi debilidad, pero reconozco que necesito de ti. ¿Cómo tener yo mi autodisciplina orando, mis hermanos? Leer la Biblia no solamente es leerla, es meditar en ella, porque cuando tú la meditas la vas a vivir y la vas a aplicar diariamente en cada área de tu vida. Y esto te va a ayudar entonces, mis hermanos, a obtener una disciplina y te va a llevar a una práctica donde vas a tener una preparación, donde día a día van a ir quitándose todos esos malos hábitos o pecados recurrentes intencionales que tenemos. No antes. No antes. Pero si yo no estoy ahí con el maestro y con el alfarero para que él me esté dando la forma, la figura deseada que él quiere en mi persona, no vamos a avanzar. Porque el alfarero, al momento que está trabajando el barro, todo lo que le escurre por los costados que me está quitando son los excesos. Y si yo estoy con el Señor en una comunión todos los días, me va a estar quitando de mí todos esos malos hábitos o pecados de mi vida. Pero necesito estar en las manos del alfarero. ¿Qué me dice 1 Corintios 9:25? Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces, mis hermanos, persistir de la abstenencia para la carrera de la vida. ¿Qué debo de abstenerme? Les menciono un claro ejemplo de abstención para que haya cambios en nuestra vida. Efesios 4:24. Y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Cómo debo de hacer cambios? En la persistencia. ¿Pero quién me va a ayudar en ello? El Señor. ¿Cómo? Vistiéndome del nuevo hombre. Ese nuevo hombre es creado según Dios en su justicia y en su santidad, hermanos. Por eso cuando uno se propone, yo admiro a todos aquellos que se proponen a decir, 1 mes, 2 meses, no sé, no voy a tomar, no voy a hacer esto. Y yo les digo, qué bueno que tenga esa fuerza de voluntad. Pero ¿qué pasa cuando se le acaba esa fuerza de voluntad? Yo más bien diría, su fuerza de voluntad, pero con la ayuda de Dios va a salir adelante. Porque el Señor le va a ayudar en los momentos más flacos de su vida, o en sus lados más vulnerables de su vida, ¿no? Versículo 27. Ni deis lugar al diablo. Ese es un problema, mis hermanos. Cuando damos lugar al diablo.
Versículo 28, el que hurtaba, aquí me están diciendo, persiste. ¿De qué manera? El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Qué hacía yo antes? Si tomaba, ahora ya no voy a tomar más. Si para hablar tengo que usar palabras antisonantes, pues voy a refrenar de no hablar con palabras antisonantes. Y cuando se vaya a salir una, a lo mejor hasta la lengua me muerdo, ¿no? Eso es lo que me está exhortando. Debo de persistir en abstenerme de hacer cosas que me son fáciles de hacer. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Mis hermanos, abstenerse de lo que haces con naturalidad. ¿De qué debo de abstenerme, mis hermanos? También debo de persistir en ser objetivo en mi carrera. Si yo comienzo a corregir malas disciplinas o pecados en mi vida, entonces voy a comenzar a ser más objetivo en mi vida. No para agradarme a mí, sino a Dios en mi vida, como lo dice 1 Corintios 9:26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. ¿Sí escucha, hermanos? ¿Cómo debo ser yo objetivo? ¿Usted va a correr como caballo loco? No. ¿Usted va a correr y después de los 100 metros ya va a estar todo agitado, que no puede correr más? No. Va a llevar un objetivo en su vida. ¿Va a pelear simplemente por tirar golpes al aire? No. Va a ser estratega hasta para golpear. Hermanos, necesitamos entonces nosotros ser objetivos en nuestra vida, ser claros, mis hermanos, ser contundentes, mis hermanos, en eso. ¿Qué nos dice Santiago 1:22? Ser hacedores de la palabra, hermanos. ¿Cómo voy a ser yo objetivo? Si hago mía la palabra. Ser hacedores de la palabra, mis hermanos. Versículo 25 de Santiago 1. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Serás muy objetivo, muy claro, muy contundente en todo lo que hagas, y esto va a traer dicha a tu persona, va a traer felicidad a tu vida. Persiste entonces en golpear la carne mientras estés en la carrera, mis hermanos. Lo estoy invitando, mis hermanos, no lo estoy invitando a que usted se autoflagele, se golpee, no. No piense de esta manera usted, sino voy en otro sentido. No diciendo voy a dejar marcas en mi cuerpo, tampoco. La expresión es esta, mis hermanos, 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Qué se está refiriendo en esto? Mi cuerpo se refiere a mi viejo hombre. Mi viejo hombre, mis hermanos, en el cual yo necesito que todos esos deseos carnales se opongan, ¿sí?, a mi espíritu, para que yo no haga esas obras de la carne. Entonces, Gálatas 5:17 me dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Estos, dice, se oponen entre sí. ¿Cómo entonces yo golpear mi cuerpo, mis hermanos, no siendo tan carnal y siendo más espiritual, mis hermanos? Romanos 8:5 me dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Debo de golpear mi carne en la carrera, mis hermanos, mi viejo hombre. Golpeo mi carne no para dejarla marcada, sino para ser más espiritual que carnal. Esto me lleva entonces a mi tercer punto. Persiste en la carrera hasta la meta, mis hermanos. ¿Usted ha escuchado decir cuando un hermano en la fe termina su vida física aquí?
O también dicho, o termina la carrera aquí en la tierra. ¿Saben cómo se le dice? O yo lo escuché en una ocasión, se ha graduado. En otras palabras, por no decir, se ha muerto. Se ha graduado. Pero otros dicen que en paz descansen. Y yo haría esta pregunta: ¿alguien que murió sin Cristo habrá descanso para su alma? Pero el que murió en Cristo se dice que en gloria esté. Cosas diferentes, hermanos. La persona tiene el hábito de decir, cuando alguien falleció, que en paz descanse, ¿verdad? Pero nosotros, cuando alguien fallece, díganlo que en gloria esté. Y más si era un hijo de Cristo. Entonces esto me lleva a persistir que debo de ser tomado por Cristo. Yo debo ser tomado por Cristo, porque estamos aún caminando o estamos en la carrera, y porque nuestro pie aún está en el camino a la meta. Y es por eso que Cristo, al igual que Pablo, porque Pablo lo sabía, y él lo dijo de esta manera en Filipenses 3:12, no es que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir. La palabra así es tomar aquello por lo cual fui asido o tomado por Cristo. ¿Quién tomó al apóstol Pablo? Cristo. ¿A través de qué? De un llamamiento, mis hermanos. Y de la misma manera Él nos quiere tomar a nosotros, porque nos ha llamado, porque nos ha dado una encomienda a cada uno de nosotros. ¿Qué nos dice Hechos 9:3? ¿Cómo fue llamado, cómo fue tomado el apóstol Pablo? Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Los estudiosos de la Biblia dicen que el único que podía escuchar la voz, porque Pablo no iba solo camino a Damasco, pero el único que podía escuchar la voz era Pablo. Los demás ni cuenta se dieron, a lo mejor por qué cayó. Quizá podían ver esa intensidad de luz demasiado fuerte, pero no escuchaban que a través de esa luz intensa salía una voz, y esa voz llamaba a Pablo, donde le dijo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Versículo 6. Él, refiriéndose a Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En ese momento Pablo persistió en ser tomado por Cristo. Y de igual manera, mis hermanos, tú y yo hemos sido tomados, y debemos de entenderlo. Y el ser tomados es que tenemos un llamado, mis hermanos. Hay un himno que nosotros entonamos que dice, Señor, tú me llamas por mi nombre desde lejos, cada día tú me llamas. No algunas veces, cada día tú me llamas. Entonces yo debo de persistir a olvidar, mis hermanos, también todo lo pasado. ¿Quién más para olvidar lo que hizo el apóstol Pablo en su vieja naturaleza? Usted sabe lo que hizo Pablo, cómo persiguió, cómo inició todo esto. Cuando mataron al primer mártir en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando llevaron a Esteban, después de un juicio falso y toda la situación, y que Esteban defendió la causa de Cristo, y que fue llevado y apedreado, dice que los que iban a matar a Esteban, esos verdugos, dejaron la ropa en los pies de un joven llamado Saulo de Tarso, que era Pablo. De ahí comenzó ese odio acérrimo en contra de los cristianos, hermanos. Pero necesitamos nosotros olvidar nuestro pasado. ¿Y quién mejor para olvidar todo lo que hizo el apóstol Pablo? ¿Qué te preocupa a ti de tu pasado? ¿Qué te preocupa? En este momento, ¿qué te preocupa? Sé que todos llevamos una vida oscura, hermanos, y que mucha de la gente de afuera sabe cómo vivimos, qué es lo que hicimos. Pero si estás en Cristo, despreocupa. La gente lo seguirá recordando. ¿Y sabes por qué? Porque la gente está en el mundo, y porque en el mundo vive el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. ¿Y quién es Satanás para nosotros? El acusador.
Y todos ellos se van a acordar de tu vida pasada y de la mía. Y nos van a estar refiriendo una y otra vez. Pero que lo importante es que tú ya hayas dejado tu viejo hombre. ¿Qué dice Filipenses 3:13? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Así lo dijo Pablo. Prácticamente, hermanos, él dijo, yo todo lo que queda atrás, ya lo olvidé. Es cierto, fui el peor, pero eso ya lo olvidé. ¿Qué hago ahora? Me extiendo a lo que está adelante. ¿A dónde nos lleva esto, mis hermanos? Pablo no permitió que su pasado le repercutiera. Se lo señalaron, pero él se extendió hacia adelante, hacia el presente y hacia el futuro. Y él respondió de esta manera al decirlo en 1 Timoteo 1:13: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia, porque lo que hice por ignorancia y por incredulidad, mis hermanos. Todo lo que tú y yo hicimos, lo hicimos por ignorancia y por incredulidad, porque fui un blasfemo. Esa fue la respuesta de Pablo. Sí lo hice, pero lo hice en mi incredulidad, cuando no conocía, cuando no era un hijo de Dios. Hermanos, cierro este mensaje. Persiste en caminar sin dejar de hacerlo. A tu vida vendrán obstáculos, dificultades en tu carrera, pero sigamos adelante como lo expresa Pablo, porque él hace un llamado a nosotros, a todo hombre. Filipenses 3:14: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermano, te exhorto a que sigas ese llamamiento, que sigas a esa meta, que sigas al premio, porque ese premio es en Cristo Jesús. Y esta es la aplicación de este mensaje. Persiste. Algún día cada uno de nosotros graduaremos, hermanos, aquí en la tierra. Y entonces dirás lo mismo que dijo el apóstol Pablo cuando él estaba a punto de llegar a la meta o a punto de graduar. ¿Saben qué es lo que dijo Pablo? Porque Pablo no murió de muerte física, sino de una enfermedad o por vejez. A Pablo lo mataron. ¿Y saben qué dijo Pablo al terminar, a punto de terminar sus días? 2 Timoteo 4:7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Algo tan importante, mis hermanos: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Esto nos anima que mientras sigamos, mis hermanos, peleemos la buena batalla, acabemos la carrera para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, pero siempre guardemos la fe. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nosotros también debemos de persistir en nuestra vida, Señor, mientras estemos deambulando o caminando, Señor, por aquí. Sabemos que somos peregrinos y extranjeros, pero tenemos una meta en objetivo: llegar con nuestro Señor Jesucristo. Y que ese sea el anhelo ferviente del corazón de cada uno de los presentes. Vendrán dificultades en nuestro caminar, pero siempre caminemos con el objetivo de llegar a la meta, Señor, al supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.